Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Hoy seguiremos con la historia de uno de los imperios más importantes, poderosos e influyentes que la humanidad ha conocido, Roma. En el capítulo anterior repasamos los inicios de esta antigua civilización y vimos la etapa monárquica, comenzando con el que supuestamente fuera su fundador, Rómulo, seguido de 6 reyes más. Luego se estableció la República. Lo que comenzó siendo una simple ciudad-estado logró expandirse por toda la península itálica para terminar conquistando casi todo el Mediterráneo. Tanto fue así que los romanos llamaban al mar Mediterráneo Mare Nostrum, literalmente Mar Nuestro. Una expansión que se vio favorecida principalmente por las guerras púnicas contra los cartagineses. Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y seguiremos con esta apasionante historia. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez. Inspira, reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Con cada inspiración entra un poco de luz en tu interior y con cada exhalación sale todo lo que intoxica tu vida, todo lo que contamina tu mente y tu espíritu. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos, preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Nota cómo se relajan. El pie derecho, el pie izquierdo. Centra tu atención ahora en las piernas. Siente su peso. Tobillos, pantorrillas, muslos. Nota cómo se relajan. Pierna derecha, pierna izquierda. Ambas quedan completamente relajadas.
Toma conciencia de tu cadera. Sientes cómo se relaja, cómo se relajan tus glúteos. Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho, que permanece inmóvil, también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Notas como ya no hay tensión en ella. Notas los hombros, que lentamente se van relajando también. Nota cómo caen. Presta atención ahora a los brazos. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha. Los dedos de esa mano. Todo queda relajado. Tu brazo y antebrazo izquierdo. Tu mano izquierda. Los dedos de esa mano. Notas el peso de ambas extremidades. Dirigimos ahora nuestra atención al cuello. Visualízalo. Notas cómo los músculos se van relajando también. La mandíbula, las mejillas, los labios, la frente, el cuero cabelludo. Todo queda completamente relajado. Sigue respirando, lenta y serenamente. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. Continúa respirando suavemente. Recuerda que ahora eres luz. Solo respira tranquilamente. Entre guerras y conquistas, a Roma todo le iba saliendo a pedir de boca. Atribuían su fuerza a los dioses. El pueblo obtenía alimentos gratuitos, gozaba de espectáculos nunca vistos y su economía no tenía parangón. Fueron años de expansión y riqueza.
y es que los romanos lo hacían todo diferente de como se venía haciendo. Por ejemplo, cuando se disponían a conquistar un territorio, no entraban por la fuerza directamente. Antes intentaban llegar a acuerdos políticos con el fin de no entrar en guerra y así anexionar el territorio a su imperio de forma pacífica. Eso sí, cuando las conversaciones fallaban, las temidas legiones romanas hacían su aparición y no dejaban títere con cabeza. Por esa razón, muchos territorios preferían no luchar y dejarse gobernar por Roma. Dicho con otras palabras, en general, cuando Roma ponía sus ojos en algún territorio, el mensaje que dejaba era cristalino. A partir de ahora, vas a ser parte de Roma, por las buenas o por las malas. Aunque por otra parte eran tremendamente prácticos. Salvo las leyes que prohibían específicamente ir en contra de Roma, me refiero a sublevación o sedición, que no dudaban en aplastar utilizando toda la violencia de la que hacían gala, los romanos siempre dejaban que cada lugar fuera legislado con las leyes locales, de tal manera que así no entraban en conflicto con los dirigentes de los territorios conquistados. Y también es verdad que donde Roma llegaba, traía con ella la abundancia económica, pues no solo pasaba a ser parte de la red comercial del imperio, sino que levantaba grandes construcciones y carreteras, llevando además consigo su cultura y sus avances tecnológicos. Pero sigamos con nuestra historia. En el primer capítulo nos habíamos quedado en el momento en el que Roma, siendo aún una república, se ve seducida por Grecia y su cultura. Resulta que la parte más conservadora de Roma no deseaba incorporar las costumbres griegas, aduciendo que eso significaría el final del espíritu romano, por lo que empezaron las disputas internas. A mediados del siglo II antes de nuestra era, comenzó un clima de auténtica agitación, cuyo detonante fue el asesinato de los hermanos Gracos, tribunos de la plebe, que reclamaban la distribución de tierras entre los romanos más pobres. Mientras, los generales romanos habían adquirido un gran poder, dando lugar a eventos como el golpe de estado de Lucio Sergio Catilina, unas revueltas que fueron aprovechadas por los esclavos para sublevarse. Seguro que te suena a Espartaco, pues fue también en esta época. Entre tanto disturbio, 3 generales se unieron para tomar el mando, dando lugar al primer triunvirato: Pompeyo, Craso y el más famoso, el astuto Julio César, bajo cuyo mando se había conquistado la Galia, Alemania y habían llegado incluso a Britania. En el año 44 antes de nuestra era, Julio César fue nombrado dictador vitalicio y tratado como a un rey. No obstante, accedió a cumplir con antiguas promesas. Repartió tierras a los agricultores y a sus soldados. Además, promovió grandes y numerosas obras públicas, reformó el calendario y conquistó nuevas colonias. Sin embargo, si bien su fama perdura hasta nuestros días, su poder no duró mucho. En el mismo año, y tras haber conquistado el poder absoluto, fue asesinado en un complot ideado por Marco Junio Bruto. Pero Julio César, antes de morir, ya había designado su propio heredero, un tal Octavio. Este, sumado al célebre Marco Antonio, sí, el de Cleopatra, y a Lépido, crearon el segundo triunvirato. Pero tras una serie de batallas entre ellos por el poder, en el año 27 a.C., Octavio fue nombrado el primer emperador de Roma, bajo el nombre de Augusto. Comenzaba el Imperio Romano.
Sin duda, los de la época imperial fueron los siglos más prósperos de la historia de Roma, pero también estuvieron llenos de guerras por el poder, de confabulaciones, venganzas y crisis. Augusto era consciente del ancestral odio romano hacia las figuras dictatoriales, así que intentó velar por la paz y el orden a toda costa. Con él se creó el sistema tributario romano, además de la red de caminos y la guardia pretoriana. De hecho, fue con él que se iniciaba una época dorada para el imperio, en expansión, cultura, riqueza y paz. Tanto fue así que sus reformas hicieron que Roma pudiera controlar sin problemas todos sus territorios, desde Siria hasta Hispania. A su muerte le siguió su hijo adoptivo y uno de los emperadores más capaces e inteligentes de la historia de Roma, Tiberio. Por cierto, nada que ver con el siguiente, uno de los peores, Calígula, un tipo que hizo decapitar todas las estatuas de los dioses para colocar la suya en su lugar. Como era de esperar, no duró mucho tiempo en el trono. 4 años después de su ascenso, fue asesinado. A Calígula lo sustituyó su hijo, Claudio. Aparentemente no parecía el más idóneo para ostentar el cargo de emperador. Tartamudo, cojo y con cierto aire de incapacidad. Se diría que muy fácil de manipular, pero resultó ser todo lo contrario. Pasaría a la historia como uno de los más capaces, aparte de justo y sabio. El problema le vendría en forma de esposa, que lo asesinó para colocar en su lugar al hijo de ambos, el más infame y cruel de todos los emperadores romanos, Nerón, a quien se recuerda por haber asesinado a su hermanastro y a su madre, y por perseguir a los cristianos. Incluso se le atribuye a él el gran incendio de Roma en julio del año 64 de nuestra era. Cuatro años más tarde, en el 68, el Senado declaró a Nerón enemigo público y votó para que el general Galba fuera el nuevo emperador, aunque en realidad este solo fue un puente, digamos, hacia la siguiente dinastía, la Flavia. Nerón no dejó descendencia, así que de nuevo se abriría otra lucha por el poder. Todo un año duró la guerra civil, hasta que fue nombrado otro emperador, el general Vespasiano, el primero en llegar al trono apoyado por sus legiones. Sin embargo, no lo hizo del todo mal. Entre otras cosas, saneó las arcas del Estado, mermadas por los excesos de Nerón, y según parece gobernó con sabiduría. Precisamente fue él, Vespasiano, el que promovió la construcción del legendario Coliseo. A su muerte el poder pasaría a manos de su hijo mayor, Tito, que había sido miembro de la Guardia Pretoriana. Fue un emperador que pasaría a la historia como un hombre querido y respetado. Se caracterizó por su generosidad con las víctimas de los desastres que asolaron el imperio, como la erupción del Vesubio o el incendio de Roma del año 80. Además, durante su reinado se terminó la construcción del Coliseo. Aunque su mandato sería breve, solo 2 años. A su muerte, el relevo lo tomaría su hermano, Domiciano. Lo contrario que Tito, cruel y despiadado. 16 años duraría su mandato, hasta que debido a su talante fue también asesinado. Domiciano tampoco dejó descendencia, así que el Senado tuvo que nombrar a un nuevo emperador. El cargo recaería en un senador anciano, Nerva. Nerva tampoco tenía hijos, así que adoptó como heredero al general más querido y admirado de Roma. Otro nombre, por cierto, que también te resultará familiar, Trajano,
el primer emperador nacido fuera de Roma, en Hispania concretamente. Con esta decisión, Nerva, inteligente y astuto, no solo nombraba a un sucesor, sino que lograría el apoyo de las legiones, sin cuya lealtad su mandato iba a durar poco. Con Trajano llegó la era más próspera y pacífica del imperio. Las fronteras se expandieron hasta Dacia, actual Rumanía, Arabia y Mesopotamia, lo que hoy es Siria e Irak, ocupando la mayor extensión de toda su historia. Trajano gobernó durante 21 años. Tras su muerte sería reemplazado por Adriano, su sobrino, que no se dedicó a extender aún más el imperio, sino a gestionar el territorio conquistado. Viajó por todas las provincias asegurando fronteras contra los bárbaros y fundando ciudades. Además, edificó bibliotecas, más acueductos, puentes, teatros, y de hecho fue él quien ordenó la construcción del Panteón. Lo hizo sobre el templo erigido con anterioridad por Agripa y destruido posteriormente por un incendio. Tras la muerte de Adriano, sería Antonino Pío quien ocuparía su lugar, otro emperador que podría considerarse bueno y querido, que gobernó durante 23 años. Con estos tres últimos emperadores podemos hablar de la auténtica era dorada del Imperio Romano, llena de riqueza cultural, prosperidad y algo muy necesitado por los habitantes de Roma: paz. Se construyeron numerosas obras emblemáticas como acueductos, termas, nuevas calzadas o el mayor foro de toda Roma, conocido como el Foro de Trajano. Todo iba bien, incluso con el siguiente emperador, hijo adoptivo de Antonino, Marco Aurelio, uno de los emperadores más cultos y considerado un gran gobernante, inteligente, cabal y amante de la paz. Pero lamentablemente lo bueno no suele durar para siempre. Con Marco Aurelio asistimos a las primeras invasiones bárbaras. Si bien fueron controladas sin problemas por las poderosas legiones romanas, lo que no pudo ser igualmente controlado fue la invasión de tribus enteras, hambrientas y desesperadas, que no buscaban combatir, sino nuevas tierras donde asentarse. Por primera vez en toda la historia del imperio, Roma comenzó a reducir su extensión. Ya no luchaba por conquistar, sino por defenderse. En el siguiente pasaje de la historia se inspira la película Gladiator de Ridley Scott. Se podría decir que Marco Aurelio lo hizo todo bien, o casi bien, salvo una cosa: su hijo, Cómodo. A su muerte, Cómodo, cruel y violento, ascendió al trono. Con él se acababa la Edad de Oro. No solo pretendió que los romanos lo venerasen como a un dios, sino que llegó a cambiar el nombre a la ciudad por el de Colonia Nova Commodiana. De hecho, reinó con el grandilocuente nombre de César Marco Aurelio Cómodo Antonino Augusto. Aires de grandeza, ¿no? Lo siguiente. Su forma de reinar fue degenerando en una paranoia incontrolable que llevó al imperio a una de sus mayores crisis. Cómodo estaba obsesionado con las luchas de gladiadores, a las que prestaba más atención incluso que al propio imperio, y debido a esto fue traicionado y asesinado, precisamente a manos de un luchador. Las instituciones romanas habían quedado muy debilitadas con el reinado de Cómodo, incluido el Senado, que debido a sus luchas internas decidió dejar la responsabilidad de elegir a un nuevo emperador a los soldados. Así fue nombrado Séptimo Severo, el primer emperador proveniente del norte de África, que traería cierta estabilidad al imperio.
aunque eso fue hasta que llegó su sucesor, Caracalla, otro hombre cruel y sanguinario. Este emperador pasó a la historia por conceder la ciudadanía a todos los habitantes del imperio. Eso ocurría en el 212. Su motivación no fue otra que la de aumentar el número de contribuyentes, pero esta decisión traería consecuencias. Si todos los habitantes del imperio eran romanos, Roma paulatinamente iría perdiendo importancia como centro del imperio. 5 años más tarde, en el 217, Caracalla, para variar, fue asesinado. El siglo III fue un auténtico dislate para el imperio. Durante un corto periodo de tiempo, decenas de emperadores se sucedieron en el trono en apenas 50 años. Los bárbaros acosaban las fronteras, la pobreza se adueñaba del pueblo y los generales iban librando guerra tras guerra, la mayoría de ellas sin sentido. El imperio poco a poco se desmoronaba, algo que aprovecharon muchos pueblos conquistados para levantarse en armas. Se necesitaba con urgencia ser rescatado por alguien que implantara algunas reformas que garantizaran su continuidad. Fue entonces cuando hace su aparición Diocleciano. Sin embargo, Diocleciano se dio cuenta de que un imperio tan enorme no podía ser gobernado por un solo hombre, así que decidió dividir el imperio en dos. Diocleciano sería el emperador de la parte oriental del imperio, mientras que Maximiano gobernaría la parte occidental. Ambos ostentarían el título de Augusto, y en las labores de gobierno serían ayudados por los que podrían ser viceemperadores, con el título de César. Llegamos así al inicio de la primera tetrarquía. En el año 305, ambos Augustos, Diocleciano y Maximiano, renunciaron a sus cargos, de tal modo que los césares de ese momento subían al trono, Constancio y Galerio, que a su vez nombraron a nuevos césares. Se instauraba la segunda tetrarquía. Sin embargo, Constancio moría solo un año después de ser nombrado Augusto, y en el año 306 su puesto lo heredaría su hijo, el legendario Constantino. Constantino pasó 18 largos años luchando contra los otros 3 gobernantes romanos, sus rivales, para convertirse de nuevo en un único emperador del imperio. Y lo logró, reunificando una vez más el imperio. Sin embargo, sus decisiones lo cambiarían todo. Por un lado, fundaría la ciudad de Constantinopla, convirtiéndola en el centro del imperio. Por primera vez en toda su historia, Roma ya no sería la capital. Y por otra parte, declaró la libertad de culto, allanando el camino para la expansión del cristianismo. Unos años después de la muerte de Constantino, en el 378, subiría al trono Teodosio I el Grande. Teodosio seguiría con los cambios con otras 3 decisiones importantes. La primera estableció el cristianismo como religión oficial de Roma. La segunda ofreció a los bárbaros tierras a cambio de servir en sus legiones, algo que a la postre no les serviría de mucho. Y la tercera dictó que a su muerte el imperio fuera repartido de nuevo, esta vez entre sus 2 hijos. El imperio romano de Oriente sería para Arcadio y el de Occidente para Honorio. Sin embargo, aun con todo, el que fuera el imperio más poderoso de la antigüedad tenía sus días contados. Como te decía, ofrecer alianza con los bárbaros no frenó las sucesivas invasiones. De hecho, en Occidente causaban verdaderos estragos. Tanto fue así que los dominios occidentales de Roma quedaron reducidos a Italia y a una pequeña zona de la Galia.
Más tarde, en el 402, los godos llegaron a Italia. 8 años después, las tropas de Alarico llegaron hasta la mismísima Roma, saqueándola de arriba abajo. En el 475 llegó al trono Rómulo Augustulo. Cierto es que su nombre recordaba a grandes reyes del pasado, pero en la práctica no sirvió absolutamente para nada. Si por algo pasó a la historia, es simplemente por ser el último emperador de Roma. Un año después, en el 476, fue depuesto por el general bárbaro Odacro, culminando la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente. En cuanto al de Oriente, aguantó mucho más, aunque dejó de ser el Imperio Romano para ser el Imperio Bizantino, que sobrevivió hasta el año 1453 de nuestra era, cuando los turcos destronaron al último rey, Constantino XI. Pero esa es otra historia que quizá contemos en otra ocasión. Tal vez tantas crisis, asesinatos, guerras y confabulaciones te hayan hecho pensar que los romanos eran gente violenta y sanguinaria, que no dudaban en aplastar a cualquiera que se opusiera a sus deseos. Y puede que en parte tengas razón, pero también eran tipos especialmente listos. De hecho, no solo mejoraban toda la tecnología que caía en sus manos de otros pueblos, sino que inventaron muchísimas cosas que de un modo u otro hoy en día seguimos utilizando, y más de lo que imaginas. ¿No te lo crees? Déjame ponerte algunos ejemplos. Los romanos inventaron el cemento, o el concreto, como prefieras llamarlo, un producto que literalmente define nuestro mundo en la actualidad. Además inventaron el arco romano. Piensa que hasta que ellos llegaron las construcciones no se sustentaban en arcos, sino por medio de dinteles. El arco posibilitó edificaciones vanguardistas con enormes espacios interiores. Inventaron el periódico, la encuadernación de libros, los acueductos, las carreteras y las autopistas, por cierto, muchas de ellas transitables en la actualidad. Los romanos crearon el primer cuerpo de bomberos de la historia. Ellos lo llamaban Vigili del Fuoco, algo así como la vigilia del fuego. Inventaron los spas o baños públicos, la depilación, los pasos de cebra y hasta las isletas de peatones, los anfiteatros, los molinos de agua, el vidrio soplado, los grafitis, los bikinis, sí, como lo oyes, los bikinis, la comida rápida y los envases desechables o no retornables, claro que no de plástico, sino de barro, ánforas concretamente. Los romanos inventaron los bloques de apartamentos de varios pisos en altura, que además contaban con agua corriente, el alcantarillado y la gestión sanitaria, la calefacción central, el servicio de mensajería, el primer programa de bienestar social, por medio del cual subvencionaban alimentos, educación y otros gastos para los más necesitados, y hasta diversos instrumentos de precisión que darían lugar a muchas herramientas quirúrgicas modernas. El calendario juliano, basado en el movimiento aparente del Sol, es el precursor del calendario gregoriano, por el que nos regimos hoy en día. Ellos darían forma a las leyes de orden público y a las normas jurídicas, algo que en la actualidad se sigue estudiando en las universidades como derecho romano. Además mostraron algo impensable para la época. Me refiero a cierta conciencia ecológica y del medio ambiente. Es más, conocían los riesgos de la contaminación, de la superpoblación y de la sobreexplotación. Tanto es así que Plinio el Viejo menciona el peligro de la deforestación.
y el emperador Adriano delimitó zonas concretas de prohibición de la tala del cedro, pues se había percatado de su desaparición. Y todo esto sin mencionar que nuestro idioma procede del latín, y hasta su numeración parece ser que de origen etrusco se sigue utilizando en el mundo entero. Puede que para ti los romanos solo fueran una banda de cafres, como decía un profesor de latín que tuve de joven, pero sin duda fueron mucho más que eso. Eran listos, ingeniosos y eminentemente prácticos. Como ves, su historia es una historia larga y compleja, llena de altibajos, con épocas de paz y de prosperidad, pero también con épocas turbulentas, llenas de crueldad y tiranía, plagadas de guerras internas, de traiciones y de venganzas. Una historia sin duda apasionante, al menos desde mi punto de vista, que he pretendido resumir, no sé si con mucho o poco acierto. Eso mejor te lo dejo a tu criterio. Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.